En 1994, Guanyin Pump reporté el primer caso, pero en ese tiempo no había mucho entusiasmo sobre el abordaje laparoscópico. Entonces no se dio un muy buen reporte y se pensó que era muy difícil con el equipo que no era tan adecuado en ese momento. Sin embargo, hubo ciertos cirujanos que fueron muy innovadores y que continuaron buscando empujar los límites más allá de lo normal. Estuvieron Garnet Pump, Lanil Bellew, que tuvo un caso de serie de 45 pacientes. También tuvimos a Kendrick y Ryan Rochester con un reporte de laparoscopias de alto volumen. Vemos también en la Universidad de Pittsburgh, donde vimos estas laparoscopias con robótica y muchas otras evaluaciones que después se fueron haciendo. Y luego en el 2012, bueno, entonces hubo muchas barreras para la implementación de este abordaje. Obviamente estábamos hablando de daños vasculares mesentéricos, había una preocupación para el riesgo de fístula pancreática, igual que el tiempo operativo que hubiera sido mayor, era una operación que tenía una técnica difícil, no había un entrenamiento como tal, no había profesores para esta operación innovadora y es como hacerla a medida que avanzas en ella. También la posibilidad de que hubiera tumores y tenían que pensar en los principios oncológicos. Entonces, ¿por qué tanto entusiasmo hacia lo que le llamamos el ripple laparoscópico? Bueno, porque la idea era buscar una operación más segura, mejorar la calidad de vida y ciertamente mostrar los resultados de que haya cómo evitar la alta mortalidad, morbilidad y el tiempo de hospitalización que era muy grande, que viniera a ser el tercero en el lugar de preocupaciones y habría que enfatizar esa métrica hospitalaria. Obviamente esto es verdad para todos nosotros, lo que dijeron los hermanos Mayo, que las necesidades del paciente van primero, de manera que es ver cómo hacemos para ofrecerle algo más seguro a los pacientes, mejorando por el derecho a su calidad de vida. Aquí está nuestra publicación del 2012. Es un artículo, como muchos en esta época, muy pronto. Pensábamos en las operaciones Ripple entre el 2005 y el 2011 cuando confrontamos las abiertas contra las laparoscópicas 215 y 53 correspondientemente, y luego miramos la demografía del asunto en las indicaciones, ya sea con los abordajes básicos en los que miramos el grupo laparoscópico versus el de cirugía abierta. Sin embargo, cuando miramos, hay como dos eras divididas. Del 2005 al 2008, por ejemplo, estaba la primera era en la que buscamos el resultado de múltiples cirujanos, eran series de trasplantes, era servicios de RP, que había una ruta de recuperación que estaba siendo utilizada. Usualmente lo que hacemos es mandar al paciente a las UCI con catéteres como rutina en esa era, y la mayoría de estas incisiones se hacían en la región subcostal. Entonces era uno, y luego en la era 2 teníamos dos cirujanos hepatobiliares especializados con las rutas ERP según el estudio. Entonces, el estudio está básicamente comparando era 1 versus era 2. Temporada 1 versus temporada 2. Cuando miramos los resultados, buscamos los resultados en la sangre, que en términos de pérdida sanguínea era significativamente importante cuando se veía que era mucho más baja en el abordaje laparoscópico. Sin embargo, el tiempo de quirúrgico era mayor. Luego estábamos mirando transfusión, que era más alto en la cirugía abierta, que es considerada muy alto, versus el abordaje laparoscópico, que es muchísimo más bajo. Como mencioné, la rutina del cuidado del paciente en la UCI siendo mayor en la primera era, durante la cual en la UCI había 3 contra 1.1 en el tiempo de hospitalización en el abordaje laparoscópico. Encontramos también similaridades con la morbilidad en general, pero la morbilidad regular era similar. La mortalidad, esto es midiendo 100 días de mortalidad, que usualmente se duplica en los valores. También miramos la similaridad de readmisión y recuperación en ambos grupos. Luego miramos a un subgrupo de resultados oncológicos con marcadores que fuesen similares.
excepto porque había una incrementación importantísima para el abordaje del grupo laparoscópico en cuanto al radio de ganglio linfático. Hubo un margen negativo de tasas donde el uso, esto era junto con el uso de quimioterapia ayudante, en un estudio en el que utilizamos quimioterapia en 57% de los pacientes versus 76% del abordaje laparoscópico. Todo esto fue bastante interesante y se ha mostrado como un estudio positivo para el Ripple laparoscópico, pero queremos mirar también específicamente a los pacientes de cáncer. Miramos una comparación entonces de los que entraban al Ripple por cáncer pancreático dentro del mismo marco de tiempo, 95 al 2014, donde era cirugía abierta 193, laparoscópica de 58, comparando los resultados, y esto es la tabla demográfica donde vemos similaridades, excepto por cirugía abierta en el grupo en que tenía una tasa muy posible de pacientes de ASA4, que eran pacientes muy enfermos que de pronto en la nueva era ni siquiera se hubieran llevado a cirugía. En cuanto al tiempo quirúrgico, también encontramos diferencias, siendo el abordaje laparoscópico mayor, sin embargo, teniendo una pérdida de sangre importantemente menor en el abordaje laparoscópico, el grupo de resección vascular siendo mucho menor en el laparoscópico, y la pancreatectomía total también nos da importantes números menores en el laparoscópico. Estos son los resultados entonces del laparoscópico versus el abierto, en el que si miramos la estadía en el UCI siendo menor, el tiempo total de hospitalización menor y las complicaciones mayores y menores, también vemos que hay una gran diferencia entre ambos grupos. La fístula pancreática también mostró una gran diferencia entre ambos grupos. Entonces, cuando miramos básicamente los mismos hallazgos del del primer estudio que hicimos, esto es específicamente mirando los marcadores oncológicos, en los que miramos el tamaño del tumor, que es mayor en el grupo de la abierta, como se esperaba, el grupo de ganglios linfáticos, obviamente que también nos muestra un número, todo esto comparable utilizando quimioterapia ayudante, igual que el tiempo para iniciar esa terapia ayudante, que no hubo un cambio mayor con el grupo laparoscópico, debo mencionar. Otras series, como la de Rochester, reportaron que el tiempo para empezar terapia ayudante, de hecho, incrementó al grupo laparoscópico, lo que no vimos en nuestra serie de pacientes. Sin embargo, ahora, si miramos el tiempo de supervivencia, es similar entre ambos grupos. Sin embargo, si miramos del año 3 al 5, de hecho, se inclina significativamente por una mejora de 5 años de supervivencia. Es la parte más intrigante de ese estudio, donde necesitamos volver y mirar si esto se ha sostenido en la era moderna. Y esta es la tabla en la que miramos el del 1, 2, 3, la supervivencia, pero a medida que avanzamos miramos que hay mejor supervivencia para el grupo laparoscópico. Entonces estamos hablando de fase 1, fase 2, donde sucede igualmente. Sin embargo, había un sesgo potencial. Ciertamente la mejoría en el tiempo preoperativo era 1 versus era 2, las opciones de quimioterapia mejoradas, los pacientes que entraban entre más tiempo pudiesen observarse y mirarse los resultados obtenidos. También miramos el costo de la abierta versus la laparoscópica, la era del 2009 al 2012, para tratar de reducir ese tiempo de sesgo, donde vimos que la abierta versus la 75 nos muestra esta gran diferencia. Entonces, cuando miramos el tiempo de cirugía versus el costo de cirugía versus el costo de hospitalización y miramos el costo general, el tiempo incrementó costo en el grupo laparoscópico y los suministros eran más costosos. En general, entre el costo total, tiempo de cirugía y lo cirúrgico en general era mayor en la laparoscópica. Sin embargo, tenía un reducido tiempo de hospitalización, donde entonces vemos que el costo total a la larga es similar entre ambos grupos cuando agregas temas de costo y tiempo de hospitalización y su costo reflejado. Allí entonces encontramos que ambos grupos se parecen. En el tiempo entonces nos hemos movido de la innovación a los que adoptan la idea temprana, a la mayoría que utiliza esta técnica.
hay muchos cirujanos que han llevado a cabo un Ripple mínimamente invasivo, muchos han sido robóticos, muchos laparoscópicos. En Miami, como lo mencioné antes, se han emitido ciertos estándares para este tipo de trabajo, incluso la metodología por señales, donde vemos que hay 3 pruebas aleatorias con el Ripple mínimo, donde mostramos que 2 mostraron una reducción en la hospitalización y uno por cuestiones de seguridad para evitar complicaciones y este tipo de variables. Pero entonces ese estudio se detuvo por esas preocupaciones de seguridad. Es importante porque el estudio holandés, por ejemplo, se detuvo por cuestiones de alta mortalidad relacionadas con ese Ripple. Especialmente si miramos al cáncer pancreático, en muchos estudios muestra resultados similares a los obtenidos en Florida. Entonces, las recomendaciones para la pancreaticoduodenectomía es que no hay suficiente evidencia. Entonces, hay recomendación para evaluar eso porque no hay suficiente evidencia. En cuanto al mínimamente invasivo y el abordaje abierto, en pacientes que además tienen cáncer pancreático, se le ha dado un grado 2B. Se encuentra que el Ripple mínimamente invasivo, igual que la resección vascular, solo deberían realizarse en hospitales de alto volumen por cirujanos que tengan mucha experiencia. Es difícil llevar a cabo esta operación en un volumen bajo una vez al mes o una vez cada tantos meses. Puede ser difícil porque sobre todo, bueno, se tiene que empezar en algún lado para mantener sus habilidades y práctica, pero se necesita un alto volumen. Y no hay superioridad entre lo robótico y lo laparoscópico. Ya sea el abordaje robótico parece estarse volviendo cada vez más común por razones obvias. Yo no hago cirugía pancreática con robótica, lo hago para otras cosas. Creo que hay muchas ventajas con lo robótico. El Ripple robótico ciertamente muestra muchas buenas series, especialmente en temas de reconstrucción. A superumbilical some tropones placed by a direct visualized approach, and 5 additional tropones are placed as shown. The operation is starting by opening the lesser sac and exposing the pancreas with the surgeon standing to the patient's left and the camera positioned to the yellow shaded trocar. El volumen no está muy bueno para traducirles. Qué pena con ustedes. This is the duodenum. The ligament trace is approached from under the colon, and the fourth portion of the duodenum and the proximal jejunum are freed. The surgeon and camera are positioned to the middle, and the gastrohepatic ligament is opened. The palatal ligament is opened, and the right gastric vessels are transected with ultrasonic coagulation. The common bile duct is exposed. The proximal duodenum is separated from the underlying head of the pancreas. Los vasos gastroepíglotticos son disectados y se rodean de manera próxima al píloro. Luego se ligan con una grapadora lineal y se limpia la parte proximal del duodeno y se extrae un espécimen que permite un margen de unos 2 centímetros para permitir el procedimiento. El duodeno luego es grapado endoscópicamente y el estómago se coloca en el cuadrante izquierdo. La intención es poder identificar la arteria plénica, que se identifica, luego se hace una disección para análisis. Podemos identificar la arteria y podemos identificar la arteria del duodeno que se rodea de manera individual ligada con un lazo suave y se hace una transección. Alternativamente, esta arteria puede controlarse a nivel vascular. La arteria hepática se eleva con cuidado, exponiendo la vena porta a medida que sale de debajo del cuello del páncreas. La vena porta luego se disecta de la parte lateral. Se crea una ventana entre la válvula común y se ubica próxima para evitar derrame durante el resto de la resección. El ducto se hace una resección y se evita la coagulación y se hace un abordaje por la anastomosis interbiliar. Hay que tener cuidado para evitar la coagulación y la idea es poder identificar la vena mesentérica superior.
La separación del cuello del páncreas de los vasos mesentéricos inferiores se lleva a cabo y nuevamente la idea es evitar coagulación. La idea es poder separar completamente el SBF del páncreas y luego el páncreas se hace incisión con coagulación de ultrasonido. Los instrumentos se deben manejar con mucho cuidado para completar el sellamiento de los vasos y ductos. La disección cuidadosa en el páncreas pueden ayudar a identificar las partes principales. La transección del páncreas se termina y la superficie anterior de la vena supramesentérica y vena portal son liberadas. La cámara y el cirujano trabajan con tracción anterior en el duodeno, utilizando el trocar lateral con el asistente utilizando los otros trocars. La idea es pasar hacia el retroperineo con una disección común de coagulación ultrasónica. Esto expone la parte posterior del páncreas y la vena cava inferior lineal. El ligamento de Treatis está completamente abierto y la parte más próxima se pone por debajo del mesenterio y está ubicada perfectamente para la transección. El duodeno está transeccionado con un dispositivo de grapa y se atraen de manera lateral las válvulas hacia el yeyunum próximo que se lleva hacia la vena biporta. Ahora se hace una disección y el cirujano atraviesa por la mitad donde la cámara entra a la línea media. El páncreas y duodeno se agarran con cuidado y se hace un proceso de separación desde el lado más extremo de la parte mesentérica. La disección consistentemente identificará ramificaciones de la vena supremesentérica por delante del páncreas, al igual que la parte craneal. Estas venas frágiles se ligan con cuidado con clips de titanio y un asistente con experiencia debería poder ayudar a la succión y tracción durante este procedimiento, ubicándose al lado izquierdo del paciente utilizando un pro de conteo y un dispositivo de succión con cuidado de manera medial, mientras el cirujano pone tracción lateral en la cabeza del páncreas. La disección se lleva a cabo en el borde lateral de la arteria supramesentérica para aclarar completamente el tejido del páncreas, al igual que los nódulos se llevan hacia el lado del ESM. Por mano se hace tracción medial de los vasos supramesentéricos, donde hay una sonda con un asistente experimentado que ayude ubicándose al lado izquierdo del paciente. La disección final se hace con los nódulos y el ligamento del duodeno, donde el espécimen es totalmente liberado. La vena porta y la parte inferior de la vena cava se ven aquí. El espécimen entonces se pone en una bolsa y se remueve. Los márgenes negativos son pocos. El yeyuno próximo se ubica alineando el páncreas y el conducto biliar. Se empieza entonces a ubicarse al lado derecho del paciente con la incisión adecuada, con un tamaño que es lo suficiente para la localización suficiente para que empiece la anastomosis. Se lleva con puntos absorbibles de aguja RB1 en una sutura de un filamento fina o de aguja fina, o que simplemente se utiliza dependiendo de las circunstancias. Una aguja de 3 milímetros se muestra para permitir el mejor trabajo en reconstrucción biliar y pancreática. Cada punto se hace con mucho cuidado utilizando la lupa dentro del endoscopio. Todo se completa de manera segura para evitar que pueda hacer algún tipo de filtración en la anastomosis. La tensión entonces se lleva hasta la yenostomía pancreática y el cirujano se ubica en la misma ubicación en que se hizo para la disección próxima. Se identifica el ducto principal y se busca la latencia del conducto. Las
capas se ponen en fascia con puntos no absorbibles con una aguja RB. El punto se aprieta con cuidado para evitar ruptura en el páncreas. La línea de sutura es pasando el conducto, tratando de incorporarlo dentro de la línea de sutura. Es importante capturar la cápsula externa del páncreas que está jalando la línea de sutura y que ahora está terminada y se deja suave y floja. La enterotomía que se hace, el conducto se hace para poder hacer una conductomía de la anastomosis. El tubo se asegura que no esté en la capa posterior externa y luego con vista de lupa por la paroscopia estamos asegurándonos de que los tubos, los puntos se coloquen dentro de la fascia interna con sutura absorbible de aguja TF. Usualmente 3 puntos se hacen en la capa posterior, cada uno lo más profundo dentro de la víscera, incorporando la parénquima del páncreas. El ángulo de la sutura se hace solamente levemente pegando el duodeno. Con la izquierda se está haciendo la sutura, mientras que con la derecha se sostiene. Las suturas se aprietan y se cortan las puntas lo más corto posible. El conducto pancreático está reemplazado dentro del conducto principal e internalizado para reemplazar la parte anterior de los puntos. Usualmente se remueve el conducto para evitar complicaciones. La capa interior se coloca con puntos interrumpidos continuos, usualmente con 4 o 5 puntos en esta capa, incluso en un conducto principal tan pequeño como este que vemos en el video. La dificultad puede surgir al colocar diferentes puntos idénticos y es importante tener un buen sistema de manejo para evitar confusiones. Una vez que se terminan todos los puntos en la capa, se aseguran bien con el asistente reduciendo la tensión hacia la parte próxima del yeyuno. La fila posterior está completada para asegurar el yeyuno al aspecto inferior de la parte del páncreas. Luego la capa externa se lleva a cabo de la misma forma utilizando monofilm y sutura no absorbible en la aguja RB. Mordidas pequeñas se utilizan para asegurar bien el yeyuno a la parte cortada del páncreas. Las suturas entonces se amarran juntas y se completa la anastomosis y se inspecciona. Luego, la reconstrucción gastrointestinal se completa con una duodenectomía
y se lleva hacia el colon traverso con el vaso con un buen lazo que se trae hacia el duodeno. La capa anterior externa se completa de la misma forma. Bueno, muchísimas gracias por su atención con esa y quiero darles una actualización de resultados que no hemos publicado todavía. No estoy segura si lo vamos a hacer, pero miramos al marco de tiempo moderno del 2008 al 2019 y encontramos 455 ripos consecutivos, 295 abiertos, lo que quiere decir que el resto serán laparoscópicos con una tasa de pancreatectomía abierta total de 10%, con la laparoscópica levemente mayor, pero esto nos fue muy buena comparación en la misma era por ambos grupos de quirúrgicos. Entonces, si miramos, por ejemplo, edades, es similar, también es similar la masa corporal, pero también encontramos que hay una diferencia importante entre los grupos de la abierta y la laparoscópica, que ahora ya no existe tanto, entonces el promedio para ambos grupos de pacientes es similar. Miramos también tiempo quirúrgico de 302 minutos versus casi 500 minutos. Es más largo para el grupo laparoscópico, que es como el promedio de lo que encontramos en estas situaciones del abordaje abierto versus laparoscópico. El tiempo de hospitalización, de hecho, es aún más bajo para el grupo de las abiertas versus los de laparoscópica por una diferencia de 2 días y medio. Si miramos a las indicaciones, de hecho se encontró más para cáncer periampular, para el grupo de la abierta, encontramos quistes pancreáticos, el PNET, donde encontramos que es más grande en el grupo laparoscópico. También hay datos de pronto por venir, pero esto puede causar de pronto un poquito de sesgo en lo que encontramos. Si uno se pregunta sobre ese sesgo, y lo hay hacia el grupo laparoscópico por tema de tasa mayor de fístula pancreática debido a la enfermedad quística y el PNITS, porque es de remarcar allí, y la pancreatitis más el neoplasma misceláneo. Como lo dije antes, la tasa de fístula de hecho es mayor para el grupo laparoscópico considerado con el grupo abierto, pero eso podría ser relacionado a la patología de lo que veíamos previamente. Tasa de hemorragia usualmente termina siendo mayor al grupo laparoscópico. Sin embargo, en temas de morbilidad es muy similar entre ambos y la mortalidad también es similar entre ambos sobre un periodo de tiempo de 90 días. Ahora, esto no son casos iguales, hay mucha selección y en cirugía abierta seguramente estamos tratando con tumores grandes, resección vascular mayor, ciertamente no es aleatoria. Sin embargo, mi idea es si podemos hacer que sean aleatorios, ¿qué pasaría con estos datos? Yo creo que nuestra tasa de conversión para la laparoscópica incrementaría. Hemos visto muchos pacientes con compromiso vascular o pancreatitis que hace que el abordaje laparoscópico sea muy difícil, y pienso si hacemos un abordaje laparoscópico versus uno abierto, el EBL en tiempo de cirugía se reduciría aún más porque está sesgado a esta mayor sección del grupo abierto en estos casos que les he dicho. Y pienso que la tasa de fístula pancreática para la abierta incrementará similar a lo que vimos en el abordaje laparoscópico. Sin embargo, muchos de los resultados mayoritarios son similares. De hecho, cuando veía a estos pacientes, esto es lo que yo le digo a mis pacientes: esta es exactamente la misma operación, ya sea que se haga abierta o laparoscópica. Ahora, las técnicas que ustedes vieron en el video laparoscópico son exactamente las mismas que se harían para un abordaje abierto, las suturas, las agujas, todo. Es simplemente esa instrumentación diferente. Yo, de hecho, difícilmente hago un Ripple laparoscópico hoy por hoy, porque hay muchos cuestionamientos al respecto y tengo una lista de razones por las cuales prefiero hacerlo rara vez. Sin embargo, la principal de las razones sería tiempo quirúrgico y demasiado ocupado. En este momento en Florida no tenemos mucha laparoscópica, no presenta muchos beneficios.
mientras que si yo hago abierta puedo hacer dos en un día, que en la laparoscópica podría hacer una, y aún me queda tiempo para otro tipo de cirugía. Entonces, como les digo, hemos visto que no hay mayor beneficio en tiempo de estadía hospitalaria, no era un beneficio impactante para nada para el paciente y potencialmente, de hecho, hay un riesgo mayor de fístula para el grupo laparoscópico. Y como todos sabemos, aquí los que trabajan con cirugía de páncreas odiamos la fístula pancreática y hacemos lo que sea por evitarla. Nuestra técnica abierta actual es a través de una incisión de la línea media alta. Utilizamos mucho RAP para que haya mínima pérdida de sanguínea. Es una muy buena operación. Yo creo que el costo tiene sus desventajas porque hay que usar más equipo y es más tiempo quirúrgico que debe tomarse en consideración. Pienso que es la segunda razón más importante, además del tiempo, de hecho. Pero la mayoría de mis pacientes hoy por hoy tienen algún tipo de compromiso vascular o quimioterapia neoayudante, algún tipo de displasia, entonces no nos dificulta eso y no solo lo hace difícil, sino que es peligroso. Luego está la moral de los residentes que no les gusta hacer el laparoscópico, no sé por qué, supongo que es ese mismo tiempo quirúrgico mayor o el hecho de que es un procedimiento que puede ser complicado, mientras que en la cirugía abierta yo sí les permito intervenir más en la cirugía si tienen la habilidad. Entonces es como de lo contrario, en el laparoscópico es tener la cámara, quedarse y mirar. Y a la gente no es que le encante mucho porque le baja la moral. Simplemente se demora mucho y eso no les gusta. Entonces yo los oigo cuando hay laparoscópica que me hacen, ¡ay, no! Potencialmente difícil para el cirujano en la parte ergonómica también, nos da dolor de espalda, nos da dolor de hombro, cosas, en las cirugías grandes por lo menos tenemos problemas hasta de la rodilla y es una consideración que tener en cuenta con el cirujano. Y otra cosa es que algunos pacientes, cuando los ven en la clínica que piden un abordaje laparoscópico, usualmente simplemente lo que quieren es una buena cirugía, en la mejor manera en que sea posible. Y otra cosa importante es que yo no tengo dos cirujanos disponibles, incluso antes cuando hay dos cirujanos, usualmente hacemos toda una configuración en la que cada cual trabaja por aparte y no tengo como tal un equipo y no siempre es el mismo equipo. A veces voy a tener un residente junior, a veces es un médico asistente, un asistente que sostenga la cámara y puede ser muy cansón. Yo creo que es importante tener un equipo consistente para este tipo de cirugías. En conclusión, entonces, yo creo que la selección de pacientes es básica. Los pacientes que elijo hoy por hoy para el abordaje laparoscópico usualmente son más jóvenes, pueden tolerar más tiempo de anestesia. Sin pacientes obesos no lo haría porque incluso la abierta es peligroso para el paciente obeso y el acceso para el área, la cavidad torácica es peligrosa. Los más jóvenes son mejores. Cada cirugía es diferente en el entrenamiento, en nuestras habilidades quirúrgicas, nuestros recursos en el hospital y el volumen pancreático. Entonces yo no creo que podría decir qué es lo mejor para otro cirujano. Es nuevamente, el paciente le dice como usted se sienta más cómodo hacerlo con tal que me lo haga bien. No importa con qué instrumentación usted lo haga. Hay muchas ventajas para el laparoscópico. Y creo que una de las cosas más grandes es que tenemos una excelente forma de estandarizar la cirugía en todo el mundo. Acabamos de mostrarle un video de toda la operación en 6 minutos. Difícilmente pues puedo jamás lograr algo así en el mundo entero con una cirugía abierta. Entonces, una gran forma de enseñar la operación, la anatomía. Los residentes cuando ven eso pueden entender un poco mejor. Entender el Ripple es difícil si no se ve qué es lo que está pasando por dentro del abdomen. Y creo que levanta mucho el nivel para los resultados. Cuestionarnos si el RP está bien para los pacientes, si el Hawthorne es efectivo, estamos entendiendo que nos están observando y mejoramos nuestra calidad, la calidad de trabajo que hacemos en cirugía abierta también. Entonces yo pienso que introducir el Ripple laparoscópico hace que la operación sea más segura, mejora los resultados potenciales en una cirugía abierta, mejora la calidad de vida del paciente. ¿Será que el Ripple mínimamente invasivo es la última frontera para la cirugía pancreática? No estoy seguro. Yo creo que ahora estoy más enfocado en cosas como lograr que los pacientes logren ser tratados en cirugía. Hay que tener en cuenta las electroporaciones, las radiaciones intraoperativas.
quimioterapia más agresiva, la metastectomía. Pienso que hay un alto volumen de cirugía de páncreas hoy por las cuales hay que mirar eso. Entonces, con mucho gusto responderé después sus preguntas y muchas gracias por su atención.